Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Esta noche volvemos con una actualización junto a nuestro amigo y colega Pietro Chakardian. Pietro, bienvenido otra vez. Pascal, encantado de estar aquí. Un placer, como siempre. Y para empezar directamente con el tema, quiero decir, queremos hablar un poco de Irán y de Armenia hasta llegar a Rusia, más o menos de sur a norte. Y tú eres, por supuesto, de Armenia, de la región del Cáucaso Sur. Además, tienes mucha experiencia tanto en Estados Unidos como en Rusia, también en el ámbito académico. Sí, empecemos con Irán. ¿Dónde estamos hoy? Acabamos de ver ese enorme funeral que, de hecho, coincidió más o menos con las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos. ¿Es una coincidencia? ¿Y cómo percibiste tú ese funeral? Bueno, el funeral fue, por lo que tengo entendido, absolutamente extraordinario. Quiero decir, asistieron muchísimos invitados internacionales para marcar el fallecimiento de Ali Khamenei, su muerte, su asesinato. Pero lo que realmente me dejó claro fue, primero, que Irán no es en absoluto un país aislado, y segundo, que también puso de relieve cómo Estados Unidos está en una situación complicada con el resultado de esta guerra en Irán. Nunca se pensó que Irán pudiera, ya sabes, desafiar a Estados Unidos de una forma como esta. Pero como mencioné, creo que en uno de nuestros podcasts anteriores me preguntabas qué podía hacer Irán. Y dije que una de las cosas que podría hacer sería cerrar el estrecho de Hormuz, o más bien tomar el control de él, y ya sabes, decidir quién entra, quién sale, y todo eso. Y lo que hicieron fue darle completamente la vuelta, de forma brillante, a toda la narrativa de la política internacional. Y visto con perspectiva, fue una jugada muy arriesgada por parte de Estados Unidos pensar que podían desafiar a Irán de esa manera. Porque Irán, literalmente, cambió el guión por completo. Al final, lo que hizo fue dejar al descubierto las debilidades de Estados Unidos. Y como superpotencia en el escenario internacional, eso no es algo que quieras que te ocurra. Pero en el caso de Irán, eso fue exactamente lo que pasó. Así que sí, el funeral de Ali Khamenei. Y por supuesto, también tuvimos las amenazas de Trump. Quiero decir, es realmente obsceno hacer algo así en el contexto del funeral de un líder de Estado. Pero, ya sabes, Trump ha demostrado que no tiene límites y que está dispuesto a hacer o decir cualquier cosa como esta. Pero al final del día, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Quiero decir, están en una situación complicada. Y además está ese otro elemento de este supuesto acuerdo que tenemos sobre la mesa, que Estados Unidos intenta forjar con Irán con la mediación de Pakistán y Qatar. Así que la pregunta ahora es, ¿qué va a pasar? ¿Se aplicará realmente este acuerdo? Hay muchas dudas sobre eso, porque uno de los puntos clave de este acuerdo tiene que ver con el Líbano. Y como sabemos, Israel no está siendo precisamente constructivo, por decirlo de una forma muy suave, en el Líbano. Así que más o menos, ahí es donde estamos ahora mismo, para darte una visión general de la situación. Déjame preguntarte algo, porque esto me dejó un poco desconcertado cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Las negociaciones empezaron en Pakistán, firmaron o hicieron partes del memorando de entendimiento en Suiza. Y bueno, eso se puede entender. Pero ahora está implicado Qatar. Y como Qatar fue uno de los estados que más sufrió durante todo este asunto, ¿cómo interpretas eso? ¿Qué parte de las negociaciones se estén haciendo ahora en Qatar, cuando, al principio, protestaron con fuerza y dijeron algo así como ataque no provocado contra nosotros? Lo cual, gente como nosotros descartamos enseguida, porque claro, está la base aérea estadounidense y todo lo demás, y se usó el territorio y el espacio aéreo de Qatar para atacar a Irán, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu interpretación sobre Qatar? Creo que muchos de esos estados del Golfo, Pascal, han entendido que tener presencia estadounidense allí no les ayuda. Les convierte en un objetivo, ¿verdad? Y por cierto, los países de la región báltica deberían tomar nota de eso. Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, ¿no?
En el contexto de Rusia y Estados Unidos, claro. Pero en este caso, cuando hablamos del Golfo, cada vez se ve más cómo algunos países empiezan a reaccionar en contra de Estados Unidos, en el fondo. Y bueno, por supuesto, está Emiratos Árabes Unidos, que es más bien la excepción. Pero luego ves a Qatar, ves a Arabia Saudí. Arabia Saudí estuvo en el funeral, ¿vale? Eso ya te dice algo. Te dice mucho sobre cómo están cambiando las dinámicas. Quiero decir, todo este asunto de Hormuz es en realidad una muestra muy clara de que vivimos en un mundo multipolar. Es una ilustración de esa multipolaridad en la que estamos, de este momento multipolar. Y bueno, la gran ironía es que fue Trump quien puso a Estados Unidos en esa posición, supongo que creyendo, de algún modo, que ese movimiento no solo sería en defensa de Israel. Ya sabemos que Netanyahu tuvo un papel muy importante en convencer a Trump de ir a la guerra, sino también que quizá estaba relacionado con la idea de que Estados Unidos aún podía demostrar su fuerza, que podíamos cambiar un régimen de forma barata, desde el aire, sin tropas en tierra, ¿no? Que éramos así de buenos. Pero claro, no salió así. Y por eso se ha convertido, creo yo, en estamos trying glacha de multipolaridad en acción. Los iraníes en realidad son bastante brillantes en esto, ¿verdad? Porque la idea de los estadounidenses era tener a millones de personas en las calles para derrocar al régimen, ¿no? Y ahora tienen a millones de personas en las calles para marcar el funeral de Ali Khamenei, que es básicamente la encarnación del propio régimen, ¿no? Sí. Además, son muy buenos usando esto como una forma de enviar un mensaje al resto del mundo. Lo que más me sorprende es que hayan sido los iraníes quienes han conseguido abrirse paso también en el espacio informativo de Occidente. Las películas de Lego, los memes, el Twitter que hacen. Y ahora, con esto, es un golpe enorme en realidad, una forma de meterle un poco de información a Occidente. ¿No te parece? Exactamente. Porque ya sabes, una de las principales tesis que estaban defendiendo era que el régimen es tan impopular, que la República Islámica es tan impopular. Y al final, ahora vemos que es más bien lo contrario. De hecho, ha generado un efecto de unión nacional. Incluso había gente, por lo que me han contado desde Teherán, que antes eran críticos del régimen y aún así asistieron al funeral. Es bastante extraordinario. Pero mencionabas las películas de Lego, pues justo hoy han sacado una sobre toda la polémica de la FIFA con la tarjeta roja, como sabemos, en el partido entre Estados Unidos y Bosnia. Fue un tema importante. Y luego ayer vimos cómo Bélgica ganó 4-1 y aplastó al equipo estadounidense. Así que fue como si el karma volviera. Oye, solo una nota rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago o conseguir algo de nuestro nuevo merchandising en neutralitystudies.com. Tienes los enlaces aquí abajo. Nos vemos allí. Pero esto también tiene que ver, Pascal, con lo que pasó durante este mundial, ¿verdad? Quiero decir, va más allá de todo el tema de la tarjeta roja, de que Trump llamara a Gianni y le dijera, oye, quiero que arregles esto por mí, FIFA, ese tipo de cosas. Pero también está toda la discriminación, el trato injusto al equipo iraní. Madre mía, fue una vergüenza en este mundial. Eso hay que destacarlo claramente. Pero, haga lo que haga Trump, da igual qué restricciones se impusieran al equipo iraní. Da igual que Trump intentara intervenir, lo cual es una locura, intervenir políticamente en un partido de fútbol. Incluso a pesar de todo eso, se ve hacia dónde sopla el viento, hacia dónde van las cosas. Hablemos un poco de esto, porque creo que es un tema muy interesante a nivel micro dentro de una perspectiva más amplia. Quiero decir, te lo comenté justo antes de empezar, ¿verdad? Para mí, todo este asunto con la FIFA es un ejemplo perfecto del llamado orden internacional basado en reglas. Occidente establece las normas, exige que todos los demás las sigan, pero cuando no quiere hacerlo, simplemente llama a Gianni y le dice que, por cierto,
Una tarjeta roja ya no es una tarjeta roja. Por supuesto. Claro que sí. Quiero decir, la idea es, nosotros hacemos las reglas y tú sigues las órdenes, ¿no? Así es como funciona todo esto. Y por cierto, no debería confundirse con el derecho internacional. Es justo lo contrario. Y de hecho, esa es otra cuestión también. Irán, toda aquella guerra fue la mayor violación del derecho internacional. Así que, sí, eso es. Pero hay más cosas que resultan realmente interesantes en todo esto. Quiero decir, también está ese momento en el que las personas que se sienten directamente amenazadas por Irán, los estados del Golfo y demás, envían delegaciones al funeral de Jamenei, mientras que Estados Unidos amenaza con un ataque durante ese mismo funeral. Y al mismo tiempo, Estados Unidos hace todo lo posible, absolutamente todo, para expulsar a los iraníes y tratarlos de forma injusta, para ser injusto con todos, en realidad. Pero se ve claramente cómo el resto del mundo ya empieza a desarrollar una forma distinta de relacionarse. Quiero decir, los saudíes, obviamente, no están enamorados de los iraníes, eso está claro. Pero cuando se trata de funerales y de este tipo de interacciones entre estados, ya han superado el paradigma occidental de el otro es Hitler, y cuando Hitler muere, todos gritan de alegría y celebran en las calles con banderitas. Ellas, quote contrario. Bueno, y además, sinceramente, Pascal, para mí eso demuestra las carencias de la inteligencia estadounidense. Porque si de verdad creían que el gobierno de Irán era tan jerárquico, que todo dependía de una sola persona, el señor Jamenei, y que no existía ese sistema complejo de la República Islámica, que es muy sofisticado, con sus propios mecanismos de control y equilibrio y todo eso, entonces me dice que la información no era muy buena. Aunque, hasta donde yo sé, las voces que intentaron convencer a Trump de no ir a la guerra, de que eso sería un desastre para Estados Unidos, fueron silenciadas. Trump las apartó porque resultaban políticamente incómodas para su idea de que podía hacerlo. Y creo que él estaba otra vez, un poco dejándose llevar por la euforia de Venezuela. Aunque son dos situaciones completamente distintas, no entiendo cómo alguien puede pensar que eso es parecido. Y además, por cierto, en América Latina, no hemos terminado con eso, porque todavía está el tema de Cuba. El señor Rubio tiene cuentas pendientes, ¿no? Que está aprovechando. Está usando el peso de la política exterior estadounidense para hacerlo, ¿verdad? Y también, por cierto, es curioso porque incluso dentro del país, hablando de eso, cuando hablamos de Cuba y del legado del señor Castro y del comunismo en la isla, ahora Trump intenta atacar a los llamados comunistas en Estados Unidos. Está intentando, digamos, jugar la carta de McCarthy. Pero es que es una tontería, de verdad es una tontería. Quiero decir, podría hacer su trabajo y aún así caer en eso. Y bueno, la siguiente parte de esta promesa es que sí, se está enfrentando a una reacción en su contra. Me refiero a los donantes, al lobby israelí. Están recibiendo una gran respuesta negativa en Nueva York, y él está culpando, ya sabes, a los del DSA, llamándolos comunistas. Así que creo que es un movimiento desesperado, y suena ridículo, la verdad. Esto es tan absurdo que cuando le oí decir eso, pensé, ¿qué será lo siguiente? Quiero decir, probablemente en agosto viaje a Salem y organice un meeting contra las brujas. Parece estar bastante confundido con la historia y las épocas. No creo que le vaya a ir bien en las elecciones de mitad de mandato, sinceramente, en Estados Unidos. Quiero decir, lo puedo decir claramente ahora mismo. Estoy en Estados Unidos y la gente no está, ya sabes, muy contenta con su desempeño, digamos, como presidente. Y sobre todo cuando la gente piensa en el 250 aniversario de Estados Unidos y mira hacia atrás. Incluso, ya sabes, si miras la historia, Pascal, ves a George Washington, que advirtió contra las alianzas enredadas.
Advirtió que Estados Unidos no debía involucrarse en esas aventuras en el extranjero. También John Quincy Adams, ya sabes, y los padres fundadores, que podían prever el desastre en el que está metida América ahora. Y decían, no, debemos evitar eso. Pero por lo visto nadie les hizo caso, ¿verdad? Hay un ensayo precioso de Christopher Mott que hace una comparación muy buena entre, digamos, esos dos corazones en el pecho de Estados Unidos. Siempre estuvieron los washingtonianos y la gente de Quincy, pero al mismo tiempo estaban los jeffersonianos, que querían ir por otro camino. Y bueno, los jeffersonianos lo consiguieron, pero ¿por cuánto tiempo? Me lo pregunto. Y quizá, antes de pasar a Armenia, último tema en esta parte sobre Irán. ¿Qué opinas del memorando de entendimiento? ¿Cuál crees que es su vida media? Bueno, el mayor problema con el memorando de entendimiento es que, claro, Estados Unidos para empezar lo necesita. ¿Por qué lo necesita? Porque necesita mantener abierto el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Pero el problema es, y aquí es donde se puede decir, que los iraníes han jugado sus cartas de forma brillante, casi a la perfección, que al incluir al Líbano, hacen que aplicar este acuerdo sea muy difícil por el factor israelí. Israel está, ya sabes, un poco desatada, atacando, invadiendo el sur del Líbano, tomando grandes zonas de territorio, llevando a cabo una limpieza étnica en el sur del Líbano, por no hablar del genocidio en Gaza que sigue en curso. Y creo que ese es el gran desafío de todo esto, y que va a poner a prueba, sobre todo, la relación entre Estados Unidos e Israel. Porque al final, Estados Unidos entiende, en cierto modo, que no puede mantener este enfrentamiento con Irán para siempre, ni puede abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza. Se habla incluso de que Estados Unidos podría plantearse una invasión terrestre de Irán desde Irak, pero eso sería una masacre, una catástrofe enorme, sobre todo para Estados Unidos. Y sería una guerra que nunca podrían ganar. Chas Freeman lo explicó una vez en mi canal de esta manera. Para una invasión terrestre, los iraníes son como la araña en su telaraña, diciendo, sí, ven aquí pequeña mosca, acércate a mí. Por supuesto. Pero hubo tantas decisiones absurdas que en realidad esa simplemente encajaba con las demás. Y lo otro sobre el memorando de entendimiento, en mi opinión, es que para los iraníes también funciona como una especie de vara de medir. Es como decir, ¿estás cumpliendo con esto o no? ¿Lo estás cumpliendo o no? Porque hay muchos aspectos verificables ahí dentro, a los que los iraníes siempre pueden señalar y decir, bueno, todavía no lo habéis alcanzado, así que no avanzamos. Esa forma cerrada, el estrecho de Hormuz. Es un enfoque bastante científico en Musmón, muy metódico. Y además, hay que pensarlo bien, porque esto es bastante, ya sabes, extraordinario. Una vez más, ¿quién salió ganando? Ahora, es algo que no podría decir en los medios corporativos, pero de hecho Irán ganó la guerra. Claro, porque son ellos los que están definiendo los términos de este memorando de entendimiento, de este supuesto acuerdo. Por cierto, es curioso que Trump lo llame un acuerdo, ¿verdad? Eso también dice mucho sobre su enfoque tan transaccional, sobre su manera de pensar, diría yo. Y esto, por cierto, viene de Patrick Henningsen. Habla mucho de estas ideas en varios podcasts, pero la cuestión es que no quiere que esto se convierta realmente en un tratado, porque Trump quiere, ya sabes, si quiere salirse, o incumplirlo, o cambiar sus condiciones, puede hacerlo. Si es solo un acuerdo, es algo más difuso, no tan rígido ni tan vinculante como un tratado o algo parecido. Pero por otro lado, ¿qué puede hacer realmente Pascal Lotaz? Esa es la gran pregunta. ¿Qué puede hacer de verdad? En realidad, no puede ser mucho. Y esa es la realidad. No, y los iraníes se dieron cuenta, quiero decir, que Estados Unidos está dispuesto a romper incluso la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? No hay tratado más importante que ese.
Así que no puedes hacer que firme algo que luego pueda romper sin más. Tiene que haber un coste real. Si lo rompe, debe haber un daño real. Solo así se lo pensará 2 veces. Y eso lo han dejado claro con el Estrecho de Hormuz. Pero vayamos a Armenia, en realidad, y al Cáucaso Sur, porque esa zona vuelve a estar muy disputada, por razones geográficas. Acabamos de ver las elecciones en Armenia, y tú me has puesto en contacto con un par de tus colegas, y todos en esa región están bastante indignados con lo que ha pasado. Pero, ¿cuál es la situación ahora, en julio? Bueno, la situación ahora, en julio, es que está claro que la percepción, el sentimiento entre la población, es que las elecciones fueron completamente amañadas. Pashinyan había ganado elecciones antes, y se podría decir que aquellas fueron más limpias, más justas. Pero esta fue claramente una elección manipulada, totalmente en todos los sentidos. Mis colegas, ya te han hablado de los detalles de todo eso. Por otro lado, la oposición no tenía un plan B, aún no estaban del todo consolidados, y eso generó una especie de división sobre qué hacer a continuación. En realidad, no existía esa idea clara de, ¿vamos a salir a la calle a protestar o qué? Vamos a impugnar esto por la vía legal. Ese también es un gran tema, porque intentaron hacerlo, fueron a la Comisión Electoral Central. Y claro, está dirigida por un aliado de Pashinyan. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto se puede cambiar algo realmente? Mientras tanto, Pashinyan se ha vuelto más represivo tras estas elecciones, aún menos democrático. Siente que tiene el viento a favor gracias al apoyo de la Unión Europea, lo cual es muy curioso, porque la Unión Europea siempre habla de apoyar la democracia, de defender la democracia. Pero en este caso, lo que vemos es que están facilitando el auge de la autocracia. De verdad, lo están haciendo. No hay otra forma de decirlo. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Armenia. Hoy, Gagik Sarukyan, que básicamente era el líder de ese partido, Armenia Próspera, estaba, como os contaron mis colegas, justo en el límite entre entrar o quedarse fuera del Parlamento, ¿verdad? Podía haber sido fácilmente un 4%. Era como, ¿es ese 4%? Y algunos de los resultados que iban llegando, casi definitivos, los situaban en ese 4%. Y de repente, la Comisión Electoral Central cambió la cifra a 3,99996, algo así. Y con ese dato los excluyeron del Parlamento, lo cual es muy cuestionable, sobre todo desde el punto de vista legal. Y lo que ha pasado al final es que ahora han ido completamente a por él. Le han confiscado sus propiedades, lo han arrestado. Este hombre era extraordinariamente rico, ya sabes, armenio, un antiguo deportista que vivía en la región de Kotaik, en Armenia. Y aunque, algunos lo criticaban, decían que era un oligarca y todo eso, lo cierto es que para la gente de allí, en Kotaik, invirtió mucho en la economía local. Así que mucha gente de esa zona de Armenia le tiene aprecio por todo lo que hizo. Incluso tenía su propio zoológico privado, con un león. Y lo que pasó fue que, cuando el gobierno estaba confiscando todo, sedaron al león y, por desgracia, acabaron matándolo. O mejor dicho, la leona murió mientras intentaban llevársela. Así que esa es más o menos la dinámica de lo que está ocurriendo ahora mismo. Por desgracia, el ambiente en Armenia es mucho más represivo. Me duele decirlo, pero es así. Y hay otra cosa que resulta bastante interesante en todo esto, la forma en que la Unión Europea ha abordado la situación, Pascal. Todo se basa en convertirlo en un asunto de Rusia contra Occidente. Les gusta decir que, los rusos estaban interfiriendo en las elecciones armenias, ¿verdad? Lo cual, en realidad, no fue así. Pero eso es lo que dicen, que los rusos estaban interfiriendo en las elecciones de Armenia. Y además, que gracias a ellos se salvó el día y se salvó la democracia en Armenia apoyando a Nikol Pashinyan y manteniéndolo en el poder. Pero en realidad, hay otro capítulo oculto en todo esto, una dimensión escondida, que es el elemento de Irak.
Y aunque vimos, por ejemplo, a Nikol Pashinyan asistir al funeral de Ali Khamenei, las acciones de Armenia han enfadado mucho a Irán, sobre todo por su apoyo a este proyecto del llamado Corredor Trump. Esta idea de crear una presencia estadounidense permanente en la frontera entre Armenia e Irán. Además, eso también contribuye a facilitar las fantasías panturquistas e hipernacionalistas de Turquía y Azerbaiyán, y todo lo que eso implica. Así que Irán no está nada contento con esta situación. Y toda esa dimensión, curiosamente, estaba ausente del relato de la Unión Europea. Era casi como si usaran la rusofobia como una cortina de humo para desviar la atención de lo que una elección de Pashinyan podría significar para Irán. Ese fue otro elemento interesante de todo esto. Isn't Armenia getting ¿No está Armenia cada vez más cerca de una situación extremadamente peligrosa? Has mencionado muchas cosas, pero además de todo eso, Pashinyan es también el tipo que arrestó, aparte del liderazgo religioso de Armenia, del liderazgo cristiano, e incluso metió a sacerdotes en prisión. Está encarcelando a otros partidos de la oposición y, bueno, criticando a los partidos opositores por no unirse, lo cual puede tener sentido. Pero, por otro lado, estaban siendo perseguidos activamente, ¿no?, por Pashinyan, mientras intentaban presentarse a las elecciones. Y ahora, después de las elecciones, hay una represión aún mayor. Y ese 4% que mencionabas, ese partido tan pequeño, excluirlos es todavía más importante, porque significa que la redistribución de escaños le da ahora al partido de Pashinyan una mayoría absoluta en el Parlamento, ¿verdad? Le da una mayoría, sí, pero no una mayoría que le permita, digamos, reformar la Constitución, porque eso es lo grande, lo realmente importante, lo que le permitiría hacer prácticamente lo que quisiera. Perdón, una mayoría simple, no una mayoría absoluta. Una mayoría simple. Pero en realidad, una mayoría simple es lo que necesitará para que se ratifique el corredor del viaje, ¿no? Si firma un tratado con Trump y luego lo lleva al Parlamento, eso bastaría para ratificarlo y convertirlo en un acuerdo de 99 años, dándoles toda esa franja de terreno. Bueno, ya veremos cómo se aplica eso. No creo que pueda hacerlo del todo en este momento. Puede nombrar un gobierno, puede formarlo, puede dirigirlo, puede encargarse del día a día. Pero no está claro si realmente podría. En realidad, no creo que pudiera. No podría aprobar sin una oposición importante, digamos, este acuerdo del viaje. Así que está bastante limitado. No consiguió el 50%. Obtuvo algo así como el 49,5% o algo parecido. Pensé que ese 4% o el hecho de que pudiera excluirlos lo lleva por encima del 50%, ¿no? No, tengo que comprobarlo otra vez. Es un detalle menor, pero aún así, si lo miras, viendo los porcentajes, quiero decir, básicamente, tiene una mayoría simple, pero no la mayoría que realmente necesita para reformar la Constitución. Ese es el punto clave, ¿no? Así que sigue estando un poco limitado en lo que puede hacer, pero sigue ahí. Y ese es el gran problema. Mientras siga ahí, va a seguir causando problemas. Y de verdad, la gente en Armenia, puedo decir esto. Mi impresión es que como manipularon las elecciones de una forma tan descarada, en realidad él se volvió menos popular a raíz de esa campaña y de cómo se llevó a cabo la votación. Así que resulta bastante interesante que aunque técnicamente, según sus propios resultados, ganó, la gente, en general, da la sensación de que lo ve incluso con peores ojos que antes. Va a ser muy interesante ver cómo evoluciona la situación. Y creo que en realidad, ahora mismo, hay una tensión política muy alta en Armenia por todo esto. Sí, bueno, lo que resultaba bastante exasperante, aunque totalmente previsible, era la duplicidad y la hipocresía de la Unión Europea al intentar fingir que él es un gran liberador democrático,
cuando por cualquier criterio objetivo esto está derivando hacia el autoritarismo. Simplemente. I mean, this is sliding into authoritarianism in Armenia, but Recently, I think it was just yesterday. Hace poco, creo que fue justo ayer, de hecho, Marta Kos, que es la comisaria de ampliación de la Unión Europea, publicó algo en Facebook diciendo: mirad, cuando estuve en Armenia, estuvo allí hace poco, cogí un montón de albaricoques y preparé mermelada de albaricoque. ¿No es estupendo? ¿Y sabéis qué? Je sabes, när estuvimos allí och stepped smord streams de Surthaus, from Anchorage Doro Grusos. And so on and so forth. But in truth, again, like I said, Y así sucesivamente. Pero en realidad, como ya dije, tenemos su cifra real. Sabemos lo que están haciendo de verdad. En realidad estaban encubriendo, ya sabes, este corredor de tránsito, que además es una extensión de los planes agresivos de Trump hacia Irán, ¿verdad? Así que la Unión Europea, quiero decir, no engañan a nadie. Intentan presentar esto como un conflicto exclusivamente entre Rusia y Estados Unidos por el Cáucaso. Es muy astuto, sí. Pero en el fondo, están sirviendo de tapadera para los planes neoconservadores de Trump y su guerra contra Irán. Eso es en realidad lo que estamos viendo. Sí, me deja pensando hacia dónde va todo esto, porque creo que de los tres, Armenia y Azerbaiyán es el caso que más difícil me resulta cubrir, porque parece algo aparte. Pero Armenia y Georgia están en posiciones muy parecidas, y una de ellas, Georgia, se está moviendo claramente en la dirección de mantener toda la libertad de acción posible. Algunos incluso hablan de una participación activa, de una neutralidad para Georgia. Mientras tanto, Armenia parece estar apostando todo lo que tiene por el bloque occidental, justo en el momento en que Occidente atraviesa su crisis más profunda en básicamente 500 años. Y eso me preocupa, porque Armenia podría quedar atrapada entre Azerbaiyán y Turquía. Y sabemos que ninguno de los dos es precisamente favorable al proyecto de una Armenia independiente. Yeah, absolutely. And actually, as my colleague. Sí, absolutamente. Y de hecho, como te decían mis colegas la última vez, lo que realmente quieren es ver el desmantelamiento del Estado armenio. Y por cierto, ha habido otro hecho interesante hace poco. Israel reconoció el genocidio armenio, ¿verdad? Pero quiero subrayar que eso no fue por compasión ni por motivos humanitarios. Fue puramente una decisión geopolítica, en parte por la creciente tensión entre Turquía e Israel. Aunque personalmente, yo lo veo más como una especie de teatro. Porque al final, aunque vemos que los israelíes son cada vez más críticos con Turquía, Turquía, por su parte, también lanza su retórica dura contra Israel. Aún así, el petróleo sigue fluyendo desde Bakú, pasando por Turquía hasta Israel. Así que, por lo que veo, todo sigue como siempre. Creo que en parte esto está más dirigido al consumo interno armenio, y puede que también tenga que ver con intentar reforzar el proyecto del viaje dentro de Armenia. Esa es al menos una de mis teorías, porque de nuevo cuesta entender toda esta supuesta tensión entre Turquía e Israel, ¿no? Al final, Turquía es miembro de la OTAN, forma parte del mismo ámbito y estructura de defensa que Israel. Y como decía, el petróleo sigue fluyendo. Así que hay preguntas muy legítimas que hacerse sobre todo esto. Cierto. Pero vamos a ver, Turquía, en mi opinión, históricamente casi siempre ha estado jugando en todas las bodas, o bailando en todas las bodas, por así decirlo. Y Turquía está en la lista negra de la Unión Europea, ¿no? Hace apenas un par de días hubo una publicación de la UE reprendiendo a Turquía. Quiero decir, estáis en la lista de adhesión, pero no estáis cumpliendo todos los requisitos, ¿verdad? Y hay normas muy estrictas para ajustarse a los estándares de la Unión Europea si queréis entrar. Por cierto, esas normas no se aplican a Ucrania. Y estamos muy enfadados con Polonia, porque está bloqueando el intento de flexibilizar todas esas normas para Ucrania. Muy enfadados, pero con vosotros.
Las reglas, la tarjeta roja. Pero mira, lo curioso de todo esto es que siguen hablando de las reglas, de la tarjeta roja y de todo eso. Pero la Unión Europea, al mismo tiempo, son los que quieren, ya sabes, ese tipo de corredor intermedio, ¿no? Quieren tener acceso a eso, porque claro, ahora mismo están pagando una fortuna por el gas natural licuado, porque básicamente se han pegado un tiro en el pie con lo de Rusia y siguen muy histéricos con ese tema. Así que la idea es que, si conseguimos esa energía alternativa desde Azerbaiyán, pasando por Turquía e incluso llegando hasta Asia Central, sería algo fantástico. Entonces, por un lado, regañan a Turquía, le dicen, sois muy traviesos, os vamos a sacar la tarjeta roja y todo eso, pero al mismo tiempo siguen haciendo negocios con ellos. Es una especie de relación extraña, un ir y venir raro, una especie de baile curioso que se ve en todo esto. Sabes, lo que más me enfurece ni siquiera es la doblez del discurso. Es que parece sencillamente una tontería, algo que se vuelve contra uno mismo. Pero claro, si lo miras así dices, bueno, tarjeta roja, pero siguen comerciando, quizá debería rebajar un poco el tono y decir, vale, siguen siendo realistas a sangre fría, en el sentido de que intentan sacar todo lo que pueden. Pero aún así, sigue siendo egoísta. Bueno, lo que están intentando hacer, Pascal, es, ya sabes, caminar por la cuerda floja entre el realismo y el intervencionismo liberal. Quieren las dos cosas, supongo. Puede que quieran ambas. Si volvemos a la teoría de relaciones internacionales, eso es lo que buscan, ser liberales y realistas al mismo tiempo. Y creo que eso refleja más bien el caos del momento internacional en el que estamos ahora. Pero ya veremos cómo evoluciona todo eso. Aún así, me parece bastante interesante que ni siquiera Pashinyan haya acogido con agrado el reconocimiento del genocidio por parte de Israel. Me pareció, ya sabes, bastante destacable. Pero aún así, sobre todo porque él decía que Israel no debería usar el genocidio como arma y todo eso. Pero incluso así, la mayoría de los armenios no son precisamente fans de Israel, ni, ya sabes, de Pashinyan. Y además, el otro asunto aquí es que como Israel está ahora implicado activamente en su propio genocidio, ¿qué peso tiene eso a la hora de que por fin reconozcan el genocidio armenio? No, quiero decir, perdona, pero pedirle a Israel que no convierta un genocidio en un arma es como pedirle a un pez que no nade. Es decir, buena suerte con eso. Pero dejemos a un lado las polémicas y avancemos un poco más, porque si miramos ahora hacia Rusia, hay todo este murmullo en mi rincón de Internet, lo que yo llamo la comentocracia, sobre lo que está haciendo Rusia, ¿no? Por un lado, han sido golpeados por drones y un par de misiles en los últimos meses. Memes vistes en Nobrivetsmusk, to de San Petersburgo, incluyen tves mhapertemis Moscú. Y esas armas fabricadas en Occidente, en Europa, se ensamblan luego en Ucrania y se disparan contra los rusos, intentando realmente provocar pánico dentro de Rusia. Por otro lado, Rusia responde atacando a Ucrania, con bombardeos masivos también sobre Kiev, pero amenaza con golpear a toda Ucrania, aunque claramente no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo interpretas esa situación? Porque la pregunta es, ¿cuál es la estrategia rusa para hacer frente a lo que, en mi opinión, es como una especie de corte en rodajas de la guerra por parte de la OTAN que se va extendiendo hacia el territorio ruso? No es algo nuevo, no lo es. Pero la escala de drones y misiles de los últimos meses, eso sí me parece una nueva fase. Bueno, creo que cuando miramos, Pascal, la situación actual con la guerra y también la situación dentro de Rusia, lo primero que debemos entender es que la guerra avanza al ritmo que marca Rusia, ¿verdad? Existe esta idea de que quizás sea una guerra de desgaste, porque Ucrania está siendo, ya sabes, tan impresionante en el campo de batalla y está mostrando a los rusos de lo que es capaz, o algo así. Pero en realidad, Rusia es quien lleva la iniciativa. Y tiene sentido, porque Rusia es el país más grande aquí.
son ellos los que avanzan despacio, pero de forma constante. ¿Verdad? Ahora bien, la decisión de mantener la guerra a este ritmo ha generado cierta frustración dentro de Rusia, en parte porque vemos que Ucrania, al estar desesperada, sin saber muy bien qué más hacer y sin ganar la guerra convencional, ha acabado recurriendo básicamente a este tipo de ataques con drones o ataques terroristas contra distintas ciudades rusas. Una de ellas, San Petersburgo, como mencionabas. Pero hay frustración dentro de Rusia porque la guerra avanza demasiado despacio. Yo estuve en San Petersburgo en mayo y me llamó la atención ver que la gente estaba bastante cansada de la guerra. Además de todo lo demás, también había cierta frustración por el acceso a Telegram. Claro, Rusia está haciendo esto por sus propias preocupaciones de seguridad con respecto a Ucrania y todo eso. Pero aún así, Telegram es el servicio de mensajería más usado en Rusia. Así que hay personas que antes nunca habrían usado una VPN y que ahora de hecho están usando. Aún así, no quiero bismo. People are not blaming the government. There's not. I don't see there being a palace coup against Putin. No veo que vaya a haber un golpe de palacio contra Putin, ni nada por el estilo. Y la gente de a pie sigue culpando al gobierno de Kiev de lo que está ocurriendo. Ahora, recientemente, en la propia guerra, Rusia ha conseguido, ha sido una gran victoria para ellos. Y eso significa que están casi preparados para tomar el resto del Donbass, porque después de esto vienen Kramatorsk y Sloviansk. Y si nos remontamos a 2014, en la primera guerra del Donbass, Sloviansk y Kramatorsk eran dos ciudades muy importantes. Al final, Ucrania recuperó el control de esas ciudades y las ha estado fuertes una década. And they fortified them for close to a decade now, and they're really the last fortresses. Y son en realidad las últimas fortalezas que le quedan a Ucrania en el Donbass. Y eso es algo realmente preocupante para el país, porque una vez que Rusia tome esas ciudades industriales fortificadas, ¿con qué más puede Ucrania replegarse? Eso abriría la puerta a que Rusia avance de forma mucho más contundente hacia el oeste, hasta el río Dnieper, o incluso hasta Kiev. Así que en realidad, la situación se vuelve mucho más alarmante para Ucrania. Además, Ucrania se enfrenta a una enorme escasez de personal, y por eso está lanzando todo lo que puede contra Rusia. Ataques con drones, intentos de desgastar a las fuerzas rusas, y también de generar descontento popular contra Moscú, contra el propio gobierno. Y no es que, creo que al final del día, aunque en Rusia se nota cierto cansancio con la guerra, y eso se percibe claramente cuando estás allí, al final, la marea del conflicto se está volviendo en contra de Zelensky. Dicho esto, la mayoría de los rusos sienten mucha frustración con lo que oyen desde Europa, de esos políticos europeos que dicen que quieren o que necesitan enfrentarse a Rusia y todo eso. Pero al final, cuando hablas con verdaderos expertos en el tema, tienes que pensar, ¿cuáles son realmente las capacidades de defensa de los europeos? Si tuvieran que luchar solos, no son significativas. Exacto. Y ese es el tema. La gran pregunta ahora, sobre todo cuando hablamos de medios alternativos, ha sido el llamado escenario Karaganov. Sergei Karaganov, como muchos saben, ha planteado esta idea de que, ¿y si Rusia llevara a cabo un ataque nuclear o incluso uno convencional contra algún país de Europa Occidental para enviar un mensaje, para demostrar que, en fin, seguimos hablando en serio, sería una forma de reforzar o reavivar esa idea de la disuasión nuclear? La creencia en Occidente es que Occidente ha dejado de tenernos miedo, que ha dejado de comprender la gravedad de la disuasión nuclear. Pero al final del día, no creo que la mayoría de los rusos tengan ganas de ampliar esta guerra hacia Europa Occidental. Están más centrados, ya sabes, en lograr una victoria convencional sobre Ucrania. Por eso, quiero decir, se escucha esa retórica más belicista en Rusia y debería preocupar mucho a los europeos. Pero no pienso que... Y también los pueblos europeos, puedo decirlo, Pascal. Y claro, tú eres suizo, así que seguro que te identificas con esto. Mi impresión es que la gente en Europa está cansada de las élites.
Y no se tragan, ya sabes, este tipo de discurso de guerra, aunque haya calado en los medios, aunque haya impregnado el debate oficial, el debate permitido oficialmente. Sí, así es. Y bueno, como suele pasar también en la población en general, hay una división, ¿no? Más o menos siguiendo una distribución normal. Aproximadamente un 30% está de acuerdo con la narrativa de los medios, otro 30% se opone bastante y el 40% restante está en medio, con una postura del tipo, sí es malo, pero Rusia es malvada, no deberíamos ir a la guerra, pero ojalá Putin muera pronto. Algo así, ¿sabes? Sí, De todos modos, yo diría que es algo así como una distribución normal. No hay una especie de rusofobia rabiosa y masiva allí. Pero la interpretación más interesante que he escuchado últimamente viene de Vladimir Brovkin, que decía básicamente que Rusia está combinando dos elementos estratégicos. Uno es, lo que no te mata te hace más fuerte. Es decir, aprovechar este momento para aprender a interceptar drones, misiles y todo eso. Y de hecho, estamos viendo una disminución en el impacto que tienen, aunque el número de estos aparatos siga aumentando. Así que Rusia está avanzando tecnológicamente y militarmente en cómo enfrentarse a todo lo que le llega. Por otro lado, está la idea de ocultar tu fuerza y esperar tu momento, porque cuanto más tiempo tenga Rusia para seguir desarrollando esa enorme capacidad industrial que mantiene en marcha, más arsenal va acumulando en segundo plano, incluidos los Oreshniks y demás. Y su ejército sigue creciendo. Así que ya sabes, cada vez se están convirtiendo en un oso más y más grande. Y en cierto modo es un poco como el chihuahua que ladra y grita al gran bulldog o al gran oso a través del cristal de la ventana, ¿no? Y cuando se quita ese cristal, el chihuahua entiende de verdad lo que está pasando. En cierto sentido, quizá estén esperando justo eso. Y también es en lo que están trabajando con los estadounidenses, ya sabes. En algún momento, ese cristal podría desaparecer. Y entonces, bueno, los chihuahuas tendrán un problema serio. Pero no sé cómo ves tú ese tipo de situación. Bueno, creo que una forma de hacerlo es, digamos, desmontar toda esa narrativa de que, bueno, los rusos, porque en Occidente existe esta idea de que hay una guerra de desgaste en Ucrania, porque ya sabes, los rusos simplemente no pueden, que no son lo bastante fuertes, que no pueden avanzar. Hay como un escepticismo sobre si esa es realmente una estrategia rusa deliberada. Sí, exactamente. A propósito, para fingir o, si los europeos quieren creer que eres tan débil, déjales que lo crean. Porque eso va a ayudar a los rusos a reforzar. Exactamente. Y frente a los europeos, que no están preparados para una guerra. Pero una vez que Rusia, digamos, si llega a... Bueno, cuando hablamos del futuro, claro, es difícil predecir con exactitud qué va a pasar. Pero si acabamos en una situación en la que Rusia avanza por Ucrania como un cuchillo caliente, atravesando mantequilla, entonces para los europeos va a ser una llamada de atención. Van a ver de verdad cuál es la realidad aquí. Esto no es un tigre de papel, aunque se hayan convencido de que lo es. Es una potencia real, una superpotencia. Y Dios mío, ojalá nunca tengamos que enfrentarnos a ellos con armas nucleares o algo por el estilo. Y lo otro, de nuevo, como te decía, es este punto. Y de nuevo, es increíble cómo algunos países no miran lo que pasa en otros escenarios del mundo. Los estados bálticos, por ejemplo, piensan que, bueno, si tenemos a la OTAN aquí y contamos con su protección, y esto vale también para Finlandia y Suecia, eso va a impedir cualquier tipo de ataque ruso o cualquier situación negativa, cualquier consecuencia negativa para ellos. Pero fíjate en lo que pasó con los países del Consejo de Cooperación del Golfo, en el Golfo Pérsico. Mira lo que les ocurrió cuando tenían todas esas grandes bases militares estadounidenses y cómo Irán los atacó. Esa es una lección.
Volviendo a las repúblicas bálticas, eso es algo que deberían tener muy presente. Pero por desgracia, no lo veo. No veo ese pensamiento racional. Y sobre todo, lo que me parece más sorprendente, Pascal, es el caso de Finlandia. Volvemos otra vez a aquella conversación, creo que la tuvimos hace unos años, en la que yo decía que la neutralidad, y seguro que estarás de acuerdo conmigo, es uno de los mayores garantes de la independencia política. Y me quedé absolutamente asombrado de que Finlandia renunciara a eso. Era una carta magnífica, esa neutralidad. Y pasar a ser, básicamente, uno de esos estados antirrusos, uno de esos países que están, digamos, empujando hacia la guerra en los márgenes de Europa, me parece que les perjudica. Es como si se colocaran en la posición de, digamos, Qatar en el Golfo Pérsico. No, totalmente. Quiero decir, sobre el primer punto, el de los países bálticos, usaste esa expresión que esperas que reciban el mensaje. El problema con los europeos y con los bálticos es que en parte suelen recibir ese mensaje de manos de los historiadores, 50 años después de que ocurra. Por supuesto. Y sinceramente, Pascal, es una gran tragedia para Europa, porque como he comentado ya en este programa, hay toda una historia de guerras en Europa, y no creo que los europeos lo ignoren. Quiero decir, desde luego, leen historia, conocen su historia, conocen la historia de la Guerra de los 100 años, las guerras de religión, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero es curioso, porque parecía que desde la Unión Europea habían aprendido esas lecciones, y ahora están. Quiero decir, ese es el problema con la caja negra. No es que nadie dentro de la caja negra lo sepa, es que son las personas equivocadas. Estamos hablando literalmente de Kaja Kallas, que dijo en televisión que le sorprendía saber que los soviéticos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Algunas de estas personas, sobre todo las que están ahora en el poder, son tan increíblemente ignorantes que cuesta creerlo. Y parece que pasa lo mismo en países que antes eran realistas a sangre fría, como los finlandeses. Quiero decir, hay un libro precioso sobre eso. De hecho, lo tengo justo aquí delante de la pantalla. Neutralidad, la posición finlandesa. Una colección de ensayos de Urho Kekkonen. Kekkonen, el gran estadista finlandés, presidente y líder durante muchos años, entendió perfectamente que la neutralidad de Finlandia tenía que proteger el flanco noroeste de la Unión Soviética. Y mientras cumpliera esa función, mientras sirviera de zona de amortiguamiento en ese flanco noroeste, Finlandia sería dejada en paz y estaría bien. Y así fue. No se vio obligada a entrar en el Pacto de Varsovia porque cumplía su papel de seguridad para los soviéticos. Y ellos lo entendían. Pero hoy, el liderazgo finlandés no lo entiende. No lo entiende. No lo entiende. Quiero decir, de verdad pongo en duda la fidelidad del liderazgo finlandés a la hora de proteger a su propia gente. Están poniendo a su propia población en peligro. Y no solo eso, hay que pensar que, si miramos atrás en la historia, deberían saber muy bien el coste de una guerra con Rusia. Basta recordar la guerra de invierno, la guerra de continuación. No es algo que se les haya olvidado. El beneficio de mantener buenas relaciones comerciales con Rusia, buenas relaciones económicas, es enorme. Como dije, la gente en San Petersburgo se sintió traicionada cuando se enteró de que Finlandia había decidido abandonar su neutralidad y unirse a la OTAN. Lo vivieron como una traición personal. Además, lo interesante, Pascal, es cómo el término finlandización se convirtió en algo peyorativo en Occidente. Y fue así, te lo digo a propósito, porque la gente del complejo militar industrial, la gente de las industrias de defensa de Occidente, especialmente en Estados Unidos, que pase lo que pase, querían enfrentarse a los rusos, a esos malditos comunistas. Al final lo que intentaban era meter en la cabeza de la gente que la neutralidad es algo malo. Que no quieres ser neutral,
que bueno, quizá podríamos darle la vuelta a Finlandia y convertirla en un bastión contra los rusos. Incluso durante la crisis de los misiles de Cuba, creo que Kennedy le dijo a Anastas Mikoyan, y es una cita bastante conocida, ¿cómo se sentirían los soviéticos? ¿Cómo se sentiría la gente de Leningrado si Finlandia se uniera a la OTAN? Ya sabes, como si él pudiera, no sé, ordenar a los finlandeses que hicieran eso. Y Mikoyan dijo, bueno, la gente de Leningrado dormiría tan tranquila como la gente de Armenia, porque tenemos este problema con Turquía y los misiles allí. Ya sabes, esto es la crisis de los misiles en Cuba. Se está hablando de ello. Pero aún así, siempre me llamó mucho la atención que existiera ese tipo de lobby belicista que quería introducir en el debate público la idea de que la finlandización, la neutralidad, era algo negativo, algo de lo que avergonzarse. Que ya sabes, la guerra es buena. ¿No lo entiendes? Sacamos tanto beneficio. Sacamos tanto beneficio. Pero eso es lo que hay que entender. Hay mucha gente en Occidente, sobre todo, bueno, no, más bien, principalmente en los círculos neoconservadores. Y también hay neoconservadores europeos. Quieren usar la guerra como un medio para conseguir lo que realmente desean, que es el dominio total. Y en esa forma de ver el mundo, la neutralidad es tan mala como el otro bando. Incluso puede ser peor, porque debilita tu posición. Así que hay que eliminar la neutralidad de Georgia. Hay que eliminarla de Ucrania. Y lo consiguieron, ¿verdad? La transformaron de un estado tapón que mantenía la paz en una zona de guerra. Un ariete que les ofrecía la guerra que querían, ¿verdad? Y lo mismo hacen con los finlandeses y con los demás. Y bueno, esto es muy interesante. También esa forma de desprestigiar la neutralidad, de convertirla en una palabra sucia. Esa finlandización es solo uno de varios ejemplos. El otro ejemplo fascinante es cómo se ha rebautizado siglo y medio de neutralidad estadounidense como aislacionismo. Nadie, antes de 1945, lo veía como aislacionismo. Todos los que defendían esa política la llamaban neutralidad, que es lo que era. Por eso los mayores expertos en neutralidad del siglo XX son de hecho todos estadounidenses, porque trabajaron muchísimo en ese tema. Es realmente fascinante. Sí, y de hecho eso tiene que ver con esa postura. Pascal se remonta nada menos que a los padres fundadores. Ellos no querían que Estados Unidos se metiera en esos enredos extranjeros. Querían construir una república aquí. Por eso, George Washington proclamó en 1793 la neutralidad de Estados Unidos hacia los europeos. No hacia más, sino hacia europeos. Por supuesto, por supuesto. Pero también, hablando de Estados Unidos, lo otro que quiero mencionar es cómo ahora, ya sabes, Trump intentó desde muy temprano en su mandato adoptar esa postura de Ucrania. Esto lo puedo resolver en 24 horas, ¿no? Y al final, bueno, deben de ser unas 24 horas bastante largas, porque aquí seguimos todavía esperando a que llegue esa paz. Pero la realidad es que ya sabes, la máscara se cayó un poco cuando Marco Rubio dijo que, bueno, en realidad no somos neutrales en todo esto, y que en el fondo seguimos inclinándonos hacia un lado. Seguimos, bueno, ya sabes, enviando armas a Ucrania, todavía con la esperanza de que ganen al final. Así que la pregunta es, ¿dónde queda ahora, por así decirlo, ese espíritu de Anchorage? Es una gran pregunta. Y creo que los rusos sienten que todo aquello fue completamente falso, que los engañaron. Ya sabes, quiero decir, que los trumpearon. Es como ese documental sobre el campo de golf en Escocia, que se llama Has sido trumped. Pues esto es algo parecido. Quiero decir, los engañaron. Los rusos fueron engañados. Y ahora tienen que decidir. Y creo que han decidido que, ¿sabes qué? No podemos confiar en Trump. Todo lo que dice este tipo es un mentiroso congénito. Simplemente suelta lo primero que se le pasa por la cabeza. Publica en Truth Social lo que le apetece en ese momento.
Y de hecho, ahora mismo, muchos estadounidenses están reflexionando porque se cumplen 250 años de la fundación de Estados Unidos. Y se preguntan, ¿cómo demonios hemos llegado hasta aquí a tener un presidente como Trump? ¿Cómo pasamos de Franklin Delano Roosevelt a Donald Trump? Y también Joe Biden, por cierto, porque él fue otro desastre. ¿Cómo pasamos de John Fitzgerald Kennedy a Trump? John Fitzgerald Kennedy to Trump. Quiero decir, es que no me entra en la cabeza. ¿Cómo pasamos de Abraham Lincoln a Trump? Exacto. La gente está intentando entenderlo, darse cuenta de que ya no somos quienes éramos. Y Trump es el símbolo más visible de eso. Y creo que, bueno, sí, ¿qué se puede decir? Bueno, a ver, tengo dos maneras de enfocar esto. Una es pensar que quizá estamos sobrevalorando un poco a esas figuras históricas. Y si les ponemos la lupa encima, puede que incluso alguien como George Washington no parezca tan glorioso como lo vemos con el paso del tiempo. Además, sabiendo eso, quiero decir, incluso con Franklin Delano Roosevelt, cuando hablamos del internamiento de los japoneses y todo eso, no es que, pero lo que digo es que ese era el estado de ánimo popular en Estados Unidos. No, pero por otro lado, también tienes las fotos de cada presidente, ¿verdad? Puedes ponerlas en fila y mirarlas. Y puedes decir Roosevelt y Kennedy, luego pasas a Nixon y la cosa va bajando. Después Clinton, Bush, otra vez Clinton, luego Bush de nuevo y Obama. El punto de inflexión fue la neoliberalización de la economía estadounidense, cuando Estados Unidos se alejó del keynesianismo y del sueño americano, que de hecho parecía haberse ido ampliando con el tiempo para incluir a más y más gente. Pasamos de ser un país fundado por hombres ricos, blancos y propietarios de tierras, y con el tiempo llegó la libertad de los esclavos, ¿sabes? Después de eso, en 1964, llegaron los derechos civiles, ¿verdad? Luego también llegó el derecho de las mujeres a votar, ¿no? Y más adelante la clase trabajadora empezó a tener una economía que generaba movilidad, que les permitía salir adelante. Pero ahora, con el neoliberalismo, vemos un Estados Unidos más estratificado por clases que nunca, incluso más que en la Edad Dorada. La concentración de la riqueza es una locura. Pero Pietro, ¿cómo puedes decir eso? Quiero decir, fue fundada por hombres ricos, blancos y propietarios de tierras, y ahora el hombre más rico de Estados Unidos es afroamericano. ¿No es eso un gran progreso? Eso es lo que les encanta hacer, ¿ves? Eso es lo que les encanta hacer. Me refiero a que basta con cambiar la identidad. Es como si pusieras al frente de una empresa a una mujer, a una persona negra y a una persona gay, y de repente la idea fuera que eso ya es progreso, que ahora están en la cima de todo, algo así. Pero en realidad, eso no cambia el hecho de que la empresa sigue siendo depredadora, explotadora, lo que sea. Si solo cambias el color de la persona o su cara, eso no cambia el problema. ¿No es algo mucho más profundo? Tenemos en plan moverse el mundo, y es un hombre nacido en África, y es blanco. No me Mr. eso. Quiero decir, perdón. Es que, ya sabes, la ironía y la polémica se escriben solas en este momento. Eso es lo interesante. Pero quizás solo un último punto sobre Estados Unidos. ¿Crees que llegará el momento en que Trump intente cumplir lo que dijo? Porque también podrías llamar a su presidencia la presidencia de un solo día, ¿no? Las 24 horas que nunca terminaron. Pero me da la impresión de que los rusos siguen, quiero decir, a pesar de todo, que Vladimir Putin todavía le da cierta importancia a esa relación con Donald Trump, lo cual desconcierta a mucha gente. ¿Cómo lo interpretas tú? Mucha gente no lo entiende, pero también hay que pensar, Pascal, que es necesario. Porque al final del día siguen necesitando esa conexión con Washington. Porque seamos sinceros, hoy en el mundo hay 3 grandes superpotencias: Estados Unidos, Rusia y China.
Y es muy importante que los rusos mantengan una línea de comunicación con Estados Unidos, sin importar lo que piensen de Trump. Pero además, ¿sabes qué es lo curioso? Que en el día de la independencia fue Trump quien llamó a Putin. Uno pensaría que Putin, o los rusos, enviarían algún tipo de mensaje de felicitación. Lo hizo, sí, envió una carta. Sí. Pero aún así, según tengo entendido, fue Trump quien llamó a Putin. Called Putin, as I understand. It's quite interesting, and I wonder what they were. Es bastante interesante. Y me pregunto, ¿de qué estarían hablando? Creo que oficialmente era sobre Ucrania, me parece. Pero estoy seguro de que también había algo de Irán en la conversación. Aunque quién sabe cómo acabará todo esto. Pero eso es lo principal, Pascal. Tienes que entenderlo. Putin todavía quiere mantener esa línea de comunicación con Donald Trump, sin importar lo que pensemos de Trump. Esa es la idea. Ahora, en cuanto a Trump, bueno, digamos que cumpliendo por fin sus promesas de campaña o algo así, yo no lo veo. Creo que Trump, en el fondo, está obligado, ya sabes, por sus donantes. Está atado a ellos y forma parte del mismo pantano. Ya sabes, toda esa frase sobre que Trump iba a drenar el pantano. Pero creo que en realidad lo que Estados Unidos necesita de verdad, Pascal, es su propia versión de la glasnost y la perestroika. Y eso lo decía ya en tiempos de Obama. Quiero decir, pensaba que quizá Obama iba a ser el reformador que el país necesitaba. Pero sinceramente, creo que hay algo positivo que se puede sacar de todo este desastre con Irán. Desde el punto de vista estadounidense, al menos una cosa buena podría ser que invite a una mayor introspección, que nos haga pensar, no podemos estar en 1.000.000 de sitios a la vez. Si de verdad quieres promover la democracia, como dijo Jack Matlock, el último embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, si quieres promover la democracia, demuestra cómo funciona en casa. Y ahora mismo, Estados Unidos no está demostrando que funcione bien en casa. Y eso es un gran problema. Creo que tienes razón. Pero, por otro lado, o mejor dicho, desde el otro lado, desde la perspectiva de Vladimir Putin, se puede interpretar lo que está pasando como una muestra de su firme sentido del realismo. Es como si dijera, sí, sé que el tipo de la Casa Blanca me mataría si pudiera. Probablemente ya lo intentó una vez. Mató a los iraníes, ¿no? Al líder iraní. Sé que me mataría si pudiera, pero me aseguro de que no pueda hacerlo. Y mantendré una línea de comunicación con él, porque ¿qué otra cosa se puede hacer? Tampoco puedes hacer que los estadounidenses desaparezcan, así que mantienes una línea de comunicación con quienes te matarían si tuvieran el poder para hacerlo, pero tienes que impedir que tengan esa capacidad. Y bueno, eso es lo nuevo. Ese es el mundo multipolar. Exactamente. Y eso es de hecho la realidad en la que vivimos. Es curioso, porque incluso si escuchas a los medios estadounidenses, siguen hablando como si aún estuviéramos en el momento unipolar, como si siguiéramos en 1992 o 1995 o algo así. Y está muy claro que de hecho estamos en un momento multipolar. El ejemplo más evidente es, por supuesto, todo el asunto de Hormuz. Y no veo, quiero decir, me parecería completamente suicida que Estados Unidos intentara una invasión de Irán desde Irak o algo parecido. Por cierto, una cosa más, las amenazas de Trump hacia Irán son bastante alarmantes. Todos lo sabemos. Quiero decir, hemos oído, ya sabes, conocemos su famosa amenaza de borrar la civilización de Irán. La gran pregunta es, ¿qué harían Rusia o China en un escenario así? Porque si llegamos a un punto en el que se produzca, digamos, un posible ataque nuclear contra Irán o algo por el estilo, Dios no lo quiera, ¿dónde nos dejaría eso? Creo que incluso Corea del Norte, hace poco, hizo algunos comentarios o declaró que si Irán fuera atacado con un arma nuclear, Corea del Norte respondería. Pero eso, claro, es un asunto muy serio. Es un asunto muy serio en cuanto a cuál sería la respuesta si hubiera un ataque nuclear contra Irán. Y quizá esa sea una de las cosas de las que Trump y Putin podrían hablar con Xi, idealmente, para intentar regularlo un poco. Porque claro,
Cuando Trump decide lanzar una amenaza absurda, como voy a borrar del mapa toda la civilización de Irán, y además publica o retuitea un video de este Levine, que es básicamente un comentarista neocon estadounidense, diciendo que quizás sería buena idea hacer un ataque nuclear contra Irán, porque según él, tuvimos que hacerlo con los japoneses. Ese es su argumento. No es el mío, pero eso es lo que dice. Eso plantea preocupaciones muy serias. Así que eso es algo que los rusos y los chinos también tienen que tener en cuenta. Sí, y puede que tengas toda la razón, como suele decir John Mearsheimer. Quizá esto sea en realidad en lo que están trabajando los rusos, pero al más alto nivel. Es decir, en lugar de intentar resolver los detalles concretos en el Donbass, que ya está gestionando su ejército, tal vez estén buscando llegar a un punto en el que se puedan reactivar los tratados más importantes sobre misiles, los tratados de armas nucleares que antes existían y que ahora han desaparecido. Quizá estén trabajando en algo así, un protocolo nuclear o algo por el estilo. Y puede que algo de ese tipo forme parte de esas conversaciones y aspiraciones de alto nivel de Vladimir Putin. A mí eso me parecería lógico, viendo cómo han hecho las cosas en el pasado. Y hay algo más que quiero decir también. Es una completa locura pensar que los europeos pueden detener la pisonadora rusa en Ucrania. Quiero decir, avanza despacio, sí, pero sigue avanzando. Cuando toméis Konstantinivka, entonces es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen a Kramatorsk y a Sloviansk. Y estas ciudades, quiero decir, puedo remontarme perfectamente al año 2014. Seguí muy de cerca la guerra de 2014 en aquel momento. Estaba en contacto con mi antiguo mentor, Stephen F. Cohen, uno de los grandes expertos en Rusia, y los dos observábamos lo que estaba ocurriendo en Ucrania en ese momento. Sloviansk salía constantemente en las noticias. Él hacía estos podcasts con John Batchelor, donde siempre hablaba de la batalla por Sloviansk. Y no es poca cosa si los rusos llegan a tomar esas ciudades tan fuertemente fortificadas. Así que eso es lo que nos espera en las próximas semanas y meses. Sí, lo estamos. Y ya hemos pasado la hora por bastantes minutos. Así que, Pietro, si la gente quiere seguirte, ¿a dónde debería ir? Bueno, normalmente escribo para el Comité Americano por el Acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, que antes se llamaba el Comité Americano por el Acuerdo Este-Oeste. Y también colaboro de vez en cuando con The Realist Review de James Carden, así que podéis encontrarme allí. Además, he escrito un libro titulado Anastas Mikoyan, un reformista armenio en el Kremlin de Khrushchev. Así que bueno, eso soy yo, más o menos. Y no tengo mi propio Substack, por desgracia. La verdad es que ahora mismo tengo muchas cosas entre manos. Pero sí, eso es básicamente todo. Pondré un enlace a las páginas que acabas de mencionar en la caja de descripción de abajo. Pietro Shakarian, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal Lotas.